Esta noche leeré del Evangelio de Lucas 11, versículo 5. Lucas 11, versículo 5. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes? Y el título para el mensaje de este mensaje es ¿Cómo evalúa Dios la oración? Pero antes de ver esta parábola del Señor Jesucristo, quisiera que fuéramos por unos minutos, a manera de introducción, al Evangelio de Marcos 4. El Evangelio de Marcos 4, versículo 11. Marcos 4, versículo 11. Y les dijo, son las palabras de Jesucristo de nuevo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Y el Señor explicó aquí a los discípulos, no es la única ocasión, por qué Él dijo tantas parábolas. ¿Por qué mucho de su enseñanza se da en parábolas? Y la razón que da es esta, el versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora, la razón por la cual se usan las parábolas, y es que aunque son muy útiles hasta hoy para personas que están interesadas, para las personas cuyos corazones están suavizados para el mensaje del Evangelio, a aquellas que sienten la necesidad y el sentimiento de buscar al Señor, estas cosas son útiles para que se le comunique a estas personas, y aún así son un misterio estas parábolas. Son un secreto para muchas personas que no tienen interés para nada, que no son atraídas para nada a buscar o a encontrar a Dios. Si yo confío en este mundo y yo creo que este es un gran lugar para prosperar y que quiero conseguir todo lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, y que no quiero que se me hable de unión a Dios, reconciliación con Él, no quiero escuchar estas cosas, no creo en estas cosas, entonces el mensaje del Evangelio está de alguna manera escondido entre las parábolas. Puede ser entendido teóricamente, por supuesto, incluso por la persona que no está interesada. Cómo vienes a Dios, los términos bajo los cuales vienes frente a Dios, bajo los cuales Él se hace conocido a ti, puede ser entendido teóricamente, pero no va a ser verdaderamente entendido. No te va a interesar. No vas a ver lo verdadero que es y la necesidad que tienes de esto. Y ahí el principal sacerdote, los fariseos, los escribas estaban en contra de estas cosas. No querían comunión con Dios. Ellos querían ser sacerdotes y oficiar en el templo y vivir de él y tener algún tipo de autoridad, gobierno sobre las personas de aquel tiempo en ese lugar. Pero no querían a Dios profundamente o caminar con Él o servirle. Así que estas cosas las pasaron por alto. Y aquí está la explicación entonces de Jesucristo, para que viendo vean y no perciban. Así se nos describen estas cosas como un misterio, como un secreto. No como un secreto en el sentido de que están escondidos o escondidas. Se van a predicar a todo el mundo, pero son un misterio para aquellos que no quieren entender. Y luego el mensaje continúa en el versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Es la parábola del sembrador que les ha dicho. No vamos a verla ahora, pero dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues
entenderéis todas las parábolas. Si entiendes la parábola del sembrador y su mensaje, vas a entender todas las parábolas. Puedes de alguna manera comprenderlas, puedes ver cómo funcionan, cómo presentan a Cristo, cómo hablan del perdón y de la salvación, porque cada parábola contiene el mensaje. En un punto o en otro, cada parábola es acerca de la reconciliación con Dios, acerca de acercarse a Dios, de ser aceptado por Él, de encontrar y caminar con Él. Se resumen en eso. Y enseñan otras cosas también. Y eso es lo que el Señor dijo. A ustedes se les da el secreto del reino de Dios, y aquellos que no entienden las parábolas, no hay perdón, no hay conversión. Todo se trata, para usar el lenguaje de antaño, es para ser salvo. Y cada parábola es una explicación o una interpretación acerca de ser salvo. Así que con esto en mente, esto fue la introducción. Espero que no les haya molestado que haya introducido esto así. Vamos ahora a Lucas 11, versículo 5. La parábola del amigo a medianoche. Y el Señor Jesucristo les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Ahora, el primer encabezado para hoy es la gran necesidad. Esta parábola es acerca de una gran necesidad. Y en la cultura de aquellos días, en aquella región, la hospitalidad era esencial. Si un amigo venía a ti de un gran viaje, sería muy vergonzoso si tú no pudieras proveer algún tipo de hospitalidad, ayuda. Y por supuesto, el amigo puede ser que venga a medianoche, tarde, porque los viajes se hacían antes en la noche por el calor del día. Los viajes se iniciaban y se terminaban cuando ya el calor no estaba allí. Así que era muy, muy posible que llegara a su destino de noche. Así que no hay nada escandaloso o inusual en esto. Pero este hombre es pobre y no tiene comida que le sobre. Y sí es una vergüenza para él. Así que dentro de su cultura hay que recordar que esto es una parábola, que es algo de todos los días, de aquellos días, pero esto nos va a ilustrar algo espiritual, eterno, importante. La parábola, entonces, nos da una ilustración de la gran necesidad de alguien. Es la primera parte, entonces, de esta parábola. Esta parábola está en medio de 2 cosas, de la oración del Señor y acerca de cómo encontrar a Dios. Así que es obvio que esta parábola es acerca de ser salvo o ser convertido, para estar posicionado entre estas 2 cosas. No hay manera de que sea de otra cosa. Primero se dice cómo orar, y luego cómo encontrar al Señor, y en medio está esta parábola. Así que empieza diciendo la salvación, empieza con una gran necesidad. Y entonces preguntamos, ¿has tenido una gran necesidad de tener algún significado en la vida? ¿Has pensado: oh, yo no quiero saber de Dios, no quiero discutir estas cosas, no estoy interesado, yo vivo la vida como un materialista, no quiero saber acerca de las cosas que llamas espirituales, no creo en ellas, no las acepto, pero algo ha pasado, algo te ha pasado, y entonces empiezas a tener una sed, una necesidad? Bueno, la Biblia te dirá
que es el Espíritu de Dios que está obrando. Y de repente sientes que debes saber las respuestas a cosas espirituales. ¿Dónde estoy yo frente al Creador en relación con el Dios Todopoderoso? ¿Seré aceptado por Él algún día? ¿Soy aceptado por Él incluso ahora? Debo tener respuestas a estas cosas. Y de manera urgente busco las respuestas. Entonces, sin esta sensación, sin esta mente abierta a estas cosas, todas estas cosas que se nos enseñan en las parábolas permanecerán como un misterio. Ese es el mensaje del Señor y el significado de esta parábola. Entonces aquí está el amigo a medianoche, que tiene una gran necesidad. Y va a alguien a que le ayude en esa noche. Ojalá pudieras ver lo vacío que es la vida al vivir solamente por las posesiones, por el aquí y el ahora. Ojalá pudieras ver que la vida y todo lo que está alrededor de ti es dado por Dios. Y hay un propósito último y hay un destino eterno. En la parábola, el hombre se acercó a alguien por ayuda. Sabía de alguien que tenía recursos, que quizá tuviera recursos extras y que era abierto, estaba dispuesto a ayudar, o que podría haber estado dispuesto a ayudar. Y dice, amigo, préstame, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué poner delante. Eso somos nosotros. Cuando tienes esta preocupación, este sentido de necesidad, quizá empiezas a orar y dices, oh Señor, oh Dios, si estás ahí, muéstrame lo que tengo que hacer. Muéstrame algo. Resuelve mi problema, cualquier cosa que tengas. Ayúdame, dices. ¿Qué va a pasar cuando vas a Dios? Bueno, aquí está la enseñanza de la parábola. Y es una sorpresa, realmente. El versículo 7. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y aquí es un rechazo, entonces. El amigo dice, vete de aquí. Es un momento inconveniente. Ya estoy descansando, mis niños están conmigo en la cama. No necesariamente en la misma cama, aunque pudo haber estado en la misma cama. Pero quizá en el mismo cuarto, ciertamente en la misma casa. Pero dice, esto es inconveniente. Y dice, no me molestes. Entonces está rechazando a su amigo. ¿Qué significa? Significa esto, que en muchas ocasiones, o muy seguido, cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros somos rechazados también. El gran teólogo de hace siglos, John Owen, lo puso así. Él dijo, para la mayoría de los pecadores, cuando ellos se acercan a la puerta de Cristo y ya acuden por ayuda, la puerta permanece cerrada firmemente y así se queda. Hay un rechazo del Dios viviente, del Dios Todopoderoso. No hay respuesta a mis oraciones, nada pasa. Mi problema más importante que tengo no se resuelve. ¿Qué está pasando? Bueno, la parábola da la solución. Y está en este versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, esa es una palabra interesante, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Este hombre no se siente herido al principio, ha sido rechazado. No es la única ocasión en la que esto se enseña en el Nuevo Testamento. En una ocasión, Cristo se le acercó a una mujer que era
griega, una mujer sirofenicia, y esta mujer necesitaba que se le curara a su hija. Y el Señor la rechazó. La rechazó. Inconcebible. Una sorpresa. ¿Por qué el Señor haría eso? Porque Él estaba evocando de ella un enfoque mejor, un enfoque, una postura mejor. Este hombre, inicialmente, él llama a la puerta y es rechazado. ¿Qué hace? Él persiste. Y todavía llama con más fuerza y llama a la puerta más vigorosamente. Y él quiere llegar a donde está su amigo. Es un caso urgente. Está desesperado. Está avergonzado. Debe ser ayudado. Y llama a la puerta y ruega y luego se le responde. Y esa es una lección para nosotros. Tienes que entender, por supuesto, que en las parábolas de Cristo, no cada elemento de la parábola trabaja muy bien, porque las historias de hoy también se utilizan para ejemplificar cosas espirituales. Esta parábola, para hablar de un hombre como si fuera Dios, diciendo, no puedo levantarme de la cama, no está sugiriendo que Dios es alguien que no es amable o que no quiere ayudar. Es por el contrario. Él lo que quiere decirnos es que podríamos ser rechazados. ¿Por qué? Es lo que queremos saber. ¿Por qué seríamos rechazados? Quizá yo me estoy acercando al Señor por primera vez porque tengo cierta ansiedad. Yo nunca he tenido algún problema parecido y ahora quiero una respuesta a mi oración y tengo una gran necesidad de Él, pero hay un problema. No tengo ningún entendimiento de que no soy digno de mi pecaminosidad. Todavía no lo he entendido. No lo he registrado todavía. Y voy muy valiente a la presencia del Señor y dices, Señor, estoy interesado ahora. Ayúdame. Yo me he cambiado mi mente, mi opinión acerca de ti un momento. Y bueno, el Señor podría rechazar, porque necesitas saber que hay un gran problema. El problema del pecado. El problema de la culpa. Esa gran montaña de pecado que está ahí en mi vida. Todos los pensamientos, obras que estuvieron mal, que estuvieron en contra de la ley de Dios, que fueron ofensivos ante Él. Y Él es santísimo, puro. Él no puede solamente dejar pasar estas cosas. Dios en su naturaleza, Él es santo y justo y debe erradicar el pecado. Y yo no me doy cuenta de esto. No me he arrepentido de mi pecado. No he pensado acerca de arrepentirme de mi pecado. De hecho, yo quizá a veces pienso, yo soy más o menos una persona y mejor que otras personas, pero no voy a tener una respuesta de Dios así. En su bondad, Él me rechazará. Yo recuerdo a una mujer joven, hace años. Yo creo que hoy, y yo no la he visto en décadas, creo que estará en sus años 70, pero recuerdo a esta mujer de hace años y era una mujer joven. Y no había nada que ella no pudiera hacer. Si ella se enfocaba en eso, alguien la retó y le dijo, no podrías hacer esto. Y ella dijo, voy a hacerlo. Y entonces consiguió un trabajo de eso y entonces llegó hasta lo más alto en ese trabajo. No había sociedad a la que ella no pudiera unirse, ningún éxito que ella no pudiera lograr. Ella era una mujer que tenía muchos talentos y de repente ella quería buscar al Señor. Ella quería encontrarlo. Y ¿sabes? Ella no pudo. Él no la escucharía.
Él no le respondería. Sus oraciones, por decirlo de alguna manera, no pasaron del techo. ¿Dios estaba siendo no bondadoso? No, porque esto la humilló. Y entonces ella se dio cuenta que ella no podía llegar a Dios si no fuera por la misericordia de Dios y su bondad, a menos que su gracia esté operando. Su gracia es su bondad que no podemos ganar, que nos perdona, que salva nuestras almas, que nos da una nueva naturaleza, que cambia nuestras vidas, que nos da una ciudadanía gratuita en el cielo. Y tiene que ser gratuito. No podemos ganar esto. No podemos ganarlo. Y entonces ella, conoció al Señor. Es una cosa similar. Así está pasando aquí. Dios no respondería a mis oraciones, porque quizá no estoy arrepintiéndome de mis pecados, viendo mi pecado, viendo su santidad, y no estoy viendo la gran separación que existe entre Dios y yo. Tengo que ir a Dios con gran necesidad, pidiendo que Él me perdone y que Él me limpie. Quizá hay otro problema. Quizá no nos damos cuenta del costo de la salvación para Dios. Está más o menos en la parábola. Él fue a este amigo, que pensó que le iba a ayudar, a medianoche. Tendría que levantarse de la cama y moverse ahí en su casa, y recogiendo el pan y otras cosas, y yendo a la puerta para ayudar a su amigo. Estaba esperando que su amigo, al benefactor, para que hiciera algo difícil. Pero su necesidad era grande, entonces él insistió. Dios no es como alguien que sufre alguna inconveniencia, como este hombre. Dios sufrió algo mucho mayor. Solamente hay una cosa que ha sido difícil para Dios que haga. Para Dios todo es fácil. Él puede crear el universo con una sola palabra. No hay nada que Él no pueda hacer. Él lo hace con facilidad. No hay tarea que Él no haga fácilmente. Él bendice, a excepción de una. Y esa es que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo el Señor, tuvo que convertirse en hombre y tuvo que venir a la cruz del Calvario. Y tuvo que decirle al Padre en el cielo que pusiera sobre Él el castigo, la carga del castigo del pecado que era para los que iban a ser salvos sobre Él. Él tuvo que cargar este castigo en un espacio de 6 horas indescriptibles, un sufrimiento indescriptible, para poder pagar el precio por el pecado por todos aquellos que iban a ser salvados y que le iban a buscar. Esa fue la cosa más difícil que Dios pudo haber hecho. La única cosa difícil. Que Cristo, encarnado, Dios y hombre, en su alma santa, sufriera las consecuencias de nuestro pecado y la fealdad, lo horroroso de ellas, es algo que es imposible concebir. ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? Ningún hombre podría expiar mis pecados, ningún ángel podría expiar mis pecados. Solamente Dios podría haber pasado por este sufrimiento para pagar por el pecado. Y fue entonces el amor más grande de Dios, el amor grande de Dios que lo hizo hacer esto. Y vio a todos aquellos por quienes murió. Isaías 53 nos dice esto. Lo pudimos ver en su mente.
Y con amor para con ellos, Él sufrió y murió y quitó su culpa y pagó el precio de la salvación y de la vida eterna para ellos. Maravilloso, sorprendente. La gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Hay que darse cuenta de esto entonces. Si no te das cuenta de esto, del costo de la salvación para Dios, que Cristo murió por los pecadores, en su gran amor y misericordia, ¿cómo puede Dios escucharte? Vienes a Él y le dices, Señor, sálvame. Dios, ayúdame. Dios, perdóname. Cámbiame. Me doy cuenta que soy indigno. Perdóname y hazme una nueva persona. Cambia mi naturaleza misma. Hazme tu hijo. Llévame al cielo. Sé el costo. Sé lo que Cristo ha hecho. Y confío en Él. Y creo en Él. Y con todo mi corazón. Así es como tienes que venir a Él. No quiero dar la impresión aquí de que tienes que hacer esto correcto y esto correcto aquí también. Y esto también así tiene que ser 100% correcto. Y entonces vas a ser salvo. ¿Podría darte una ilustración? Algo sencilla. Yo recuerdo, hace más o menos 50 años, cuando yo era nuevo pastor aquí, hubo una inspección de los bomberos de Londres. Ya no lo hacen hoy. Pero en aquellos días, si estuvieras en un edificio público, entonces los bomberos irían al lugar a inspeccionar el edificio para ver que todo estuviera en orden. Y lo que yo recuerdo, este bombero muy alto, que fue a las principales salas de allá abajo, de este edificio, y vio ahí las puertas, y él se arrodilló enfrente de uno o dos de los niños, y él pretendiendo ser un niño entonces, intentaba abrir las puertas, y si él no podía abrirlas, entonces diría, esto no está bien. Esta puerta tiene que abrirse muy fácilmente desde dentro y completamente cerrada desde afuera. Y así los niños podrían salir fácilmente. Un niño, sin fuerzas. Y así es venir a Dios. Cuando hablo de arrepentirse del pecado, no es difícil. Cuando hablo acerca de entender acerca del precio que Dios pagó, que Cristo pagó por mi pecado, eso no me amerita nada. No es difícil. Entenderlo es fácil. Es como un niño abriendo estas puertas para escapar. Pero debemos ver que somos indignos, pero debemos ver su misericordia, que Cristo ha pagado el precio por nosotros. Y voy a añadir otra cosa. Debemos ser sinceros, verdaderamente sinceros, y debemos desear una nueva vida de Dios. Si vas no muy sinceramente a la presencia de Dios y secretamente estás pensando, bueno, yo tengo una buena personalidad, yo soy una persona capaz, todo lo que necesito es una poca de ayuda de Dios. No. La única manera para poder ir a Dios es decir, cualquier cosa que yo pueda decir de mí, a la vista de Dios yo tengo gran necesidad de salvación, necesito su misericordia y necesito una reconstrucción completa de una nueva vida. Y si vengo en ese espíritu, con una verdadera necesidad y confianza, entonces Él me va a ayudar. Vamos a ver esta parábola. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, ¿qué palabra? No es una traducción perfecta. El original en griego es difícil de traducir. Significa una combinación de cosas.
Uno de los sentidos es que no tiene vergüenza, pero no puedes traducirlo de esa manera, porque eso ignora otro contenido de esta gran palabra. No solamente es carecer de vergüenza. Hay otra traducción que dice que es impúdico. Esto es ridículo, no es así. Es una traducción que es la ESV en inglés. No sé cómo han llegado a esta conclusión, pero es una combinación de cosas, porque por este hombre, por su importunidad, por su insistencia, hace un mejor trabajo, es por su desesperación, por su gran necesidad, por su confianza en el amigo. Y él suplica y toca de nuevo la puerta y otra vez. Y es todas estas cosas al mismo tiempo. Y probablemente la palabra antigua, que muy pocas personas la conocen, importunidad, quizá es mejor que todas las otras. Por su desesperación, por su urgencia. No porque es impúdico, es porque él se quita de su orgullo. Y el sentido es, yo era muy orgulloso de mí mismo, pero yo me quito todo esto y yo le digo a Dios, necesito una nueva vida, necesito de Dios. Cristo la ha comprado por mí si yo confío en Él. Y entonces vengo y suplico y digo, Señor, perdóname, cámbiame, hazme un ciudadano del cielo. Señor, bendíceme y hazme tu hijo. Esas son las cosas que significa esta palabra. Algunas ocasiones, alguien que viene de la Iglesia Católica me puede decir, ¿cuál es la diferencia entre la salvación católica y la salvación bíblica? ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. ¿Sabes? La Iglesia Católica Romana, históricamente, ha sido una institución que empezó a errar el camino alrededor del siglo IV. Y empezó a añadir muchas ideas y doctrinas y ceremonias que están en contra de las cosas que están en la palabra de Dios. Pero aquí está la principal diferencia. La Iglesia Católica Romana ve a la salvación como algo que tú vienes a Dios y eres acepto a Él a través de tus obras. Confías en los sacerdotes, vas a la misa, vas a las ceremonias, haces lo que se te dice, crees lo que se te dice, y entonces eres leal a la fe católica, y por cómo haces estas cosas y por tus obras, entonces Dios estará contento contigo. La salvación bíblica es completamente distinta. No mis obras, nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda ganar, sino a través de la gracia gratuita, no merecida, la misericordia de Dios puramente. Y esto va a limpiar mis pecados y va a cambiar mi vida y me va a poner en el camino hacia el cielo. Me va a reconciliar con Él para que yo pueda orar, para que yo pueda saber que está cerca de mí y para que yo camine con Él y le ame y que yo escuche su palabra en su palabra. Queridos amigos, debo cerrar, pero hay que ver esto, el final de esta parábola. Versículo 9. Y yo os digo, pedid, pero en el espíritu correcto, y se os dará. Buscad. ¿Qué significa? En este contexto, deséalo con todo tu corazón y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Se me ha acabado mi tiempo, queridos amigos.
Si Dios obra en tu corazón, entonces vas a empezar a ver tu necesidad de Él. Y entonces hay que venir en el verdadero espíritu, en el espíritu correcto. Hay que recordar la indignidad de nosotros, el costo de la salvación pagado por Cristo. Hay que recordar estas cosas. Y hay que ser sincero. Y hay que desearlo. Y hay que entregarse a Él. Y entonces Él certeramente, ciertamente escuchará tu oración.